cuidadito con cometer uno porque nos va muy mal, pero por eso tenemos, no vino la maestra Horta, pero está con nosotros Alma Isabel, con nosotras. Sonia, adelante. ¿Y qué pasa también si cometen fraude con nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Con quién acudimos? ¿Cómo se castiga? Etcétera. Hay muchas dudas con respecto a este tema. Y bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida el día de hoy a la maestra en Derecho, Alma Posadas. ¿Cómo estás, Alma, para platicar de este tema? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Feliz, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Qué bueno. Y bueno, para entender primero el término, ¿qué es lo que se puede considerar realmente como un fraude? Okay. Fraude. El fraude es un delito que está especificado, contenido. Cuando está contenido en algún código le llamamos tipo. A lo que es el fraude propiamente le llamamos tipo penal. Es un delito, lo que significa que es una conducta típica, antijurídica, culpable. Se encuentra regulado en el Código Penal para el Distrito Federal, en el artículo 230, y también se encuentra contenido a nivel federal en el Código Penal Federal. El fraude es propiamente cuando una persona, explicado de manera general, cuando una persona física o moral cuando una persona física se hace de un bien u obtiene un lucro de manera indebida, ¿mediante qué cosas? Mediante el engaño o mediante aprovecharse del error en el que se encuentra alguien. Tienen que darse estas dos situaciones y eso es muy importante. Una de dos, o tú induces al engaño a alguien, más bien induces a que caiga en el error y lo engañas para que caiga en ese error, o la persona por sí misma ya se encuentra en ese error y tú de esa manera obtienes un lucro de manera indebida o te haces de un bien. Este bien puede ser mueble o puede ser inmueble. ¿Una persona moral puede cometer un fraude? El fraude, al ser un delito, como todos los delitos especificados en todos los códigos penales de nuestro país, solamente puede ser cometido por una persona física, una persona corpórea como tú, como yo, como nosotros. En caso de las personas morales, cuando tú sufres un detrimento en tu patrimonio o definitivamente consideran, estamos platicando fuera de las cámaras acerca de un asunto en donde está implicada una persona moral, ahí se puede dar otro tipo de cuestión, pero en contra siempre será. Gracias. El fraude siempre tiene que ser cometido, o bueno, puede ser cometido al igual que cualquier otro delito. Sí. Siempre por una persona física, nunca por una persona jurídica o moral. Te comento esto porque yo recuerdo aquel caso muy sonado de estas casas de ahorro que se fueron con el dinero de mucha gente que fue a ahorrar, de estas que se veían por todos lados, y eran pequeñas y eran casas de ahorro y también eran donde podías empeñar algunas cosas y se fueron y nunca más los encontraron y se fueron con el dinero. ¿Cómo se maneja, por ejemplo, esta situación? ¿Eso es fraude? Sí, pero no para la persona moral, no para la casa de empeño, no para el banco, no para la persona moral propiamente. Pero nosotros sabemos que detrás de las personas morales, porque bueno, las personas morales no son corpóreas, no podemos sentirlas, tocarlas, hablarles, ¿no? Pero tienen un representante o de un abogado. Esa persona sí puede cometer el delito de fraude por ser una persona física. Y precisamente qué bueno que tocan el tema cuando se trata de este tipo de casos, que además no fue un caso, fueron muchísimos casos y muchas las personas defraudadas. Aquí el fraude, la penalidad del fraude aumenta en 2/3 partes cuando la persona que lo comete lo hace en detrimento o que obtiene un lucro indebido de 2 o más personas. Si es de 2 o más personas, entonces la pena aumenta. Y bueno, aquí a lo mejor cabe ya el tema de las penas. El fraude puede castigarse o puede sancionarse desde con multa, sin pena privativa de libertad, cuando el valor de lo que te haces no excede de 50 veces el salario mínimo general vigente. En esa ocasión, pues bueno, lo que pasa es que te ponen una multa. Pero cuando los montos ya son más grandes, por ejemplo, en caso de 500 días de salario mínimo o incluso cuando son 10,000 días de salario mínimo, ya la penalidad es de 11 años, ¿no? Y en el Código Federal, pues bueno, la penalidad aumenta incluso. Entre más sea el beneficio que tú te estás haciendo de manera indebida, más será la penalidad. Va a ser proporcional. Proporcionalmente lo que tú te hagas de manera indebida, en ese sentido será la penalidad que tengas. Bien. Cuando alguien comete un fraude contigo, ¿con quién acudes? ¿Qué haces? ¿Cuál es el primer paso para arreglar este fraude? Ok, pues bueno, existen las autoridades en este caso es el Ministerio Público. En el Ministerio Público nosotros nos presentamos a lo que nosotros decimos levantar una denuncia, que es un acto por el medio del cual tú denuncias hechos
y tú no tienes que saber si el delito es fraude o cuánto le toca de penalidad, no tienes que saber nada de eso. Tú le das a la persona encargada de la justicia el hecho y ellos te tienen que dar el derecho. Tú me dices qué fue lo que pasó, me haces una narración de hecho, ya sea de manera escrita o oral, y entonces ellos nos van a decir si se considera un delito y qué tipo de delito. No estamos obligados nosotros como ciudadanos a conocer las especificidades jurídicas, pero bueno, contestando la pregunta específicamente, a donde tienes que acudir es con el Ministerio Público. A levantar una demanda, como cualquier delito. Una denuncia de hechos, que es lo que le llamamos nosotros una denuncia de hechos. Y es así como se le da un inicio a la investigación. El delito de fraude, además, puede ser perseguido por oficio o querella. ¿Qué significa eso? Querella quiere decir que para que pueda ser perseguido, me tiene que denunciar propiamente a la persona que fue afectada. Ese es cuando hablamos de un delito que se persigue por querella. Y cuando hablamos de un delito que se persigue de oficio es a quien de la manera en que se entera el Ministerio Público, no importa quién denuncie, o incluso si no hay denuncia, se puede seguir el delito. Se puede perseguir. Por ejemplo, recién me enteré de un caso que entre parientes uno le dijo al otro, oye, préstame 100,000 pesos y para un negocio. Bueno, adiós, el pariente, adiós los 100,000 pesos. Entonces, él dice, es mi pariente y no quiero ir a levantar un acta, pero ya tiene un año que no me pagó mi dinero. Okay. Eso es un fraude. Claro, sí lo es. Y si va al Ministerio Público ya se sigue de oficio. No. En el caso de los parientes, por ejemplo, cuando el delito es cometido por tu cónyuge o parientes directos, consanguíneos, ahí sí es necesario que tú denuncies para que se pueda perseguir el delito. Ese es el delito que conocemos como de querella, pero lo que dices tiene toda la razón. Tú al momento de asistir, ya le hiciste saber al juez, al Ministerio Público, que existe la probable responsabilidad de alguien o que hay un hecho que tú necesitas que te digan si es un delito o no, y a partir de eso ya él se sigue con la investigación, lo sigue ya de manera, no se llama de oficio, pero lo sigue ya de manera constante. Aquí la pregunta es, ¿te van a devolver tu dinero porque no te va a servir de nada que lo metan a la cárcel? Claro. Hablando en cuestiones patrimoniales, existe lo que le llamamos la reparación del daño, y precisamente en eso se basa. Tú tienes que reparar, ya sea que haya sido sentenciado, tú tienes que reparar el daño a la persona a la cual dañaste. Pero vale decirlo, es muy complicado. Y nosotros sabemos que en los delitos patrimoniales, pues a lo mejor la persona se va a la cárcel, pero difícilmente obtienes con lo que tú fuiste perjudicado, hay que decirlo, y es una desgracia, pero así ocurre. Y los años que pueden pasar, ¿no? Realmente es muy difícil recuperarlo. Pero por ejemplo, las leyes no designan, bueno, el señor tiene un coche que tiene el mismo costo de lo que debe, pues entonces le tendrá que dar el coche o un bien o algo. Ok, pero para eso tendríamos que llegar al momento en que él es culpable, ¿no? Y esa es la parte tardada, la parte en la cual no es tan rápido que tú te puedas hacer de tu dinero. Porque primero necesitan declararlo culpable y después fijar la cantidad, y ya hasta después se pueden hacer diversos procedimientos para repararle a la persona el daño patrimonial que sufrió. ¿Y qué sucede cuando son socios? Por ejemplo, estamos hablando de una persona moral, hay dos socios y uno de ellos le hizo un fraude a la compañía. Ahí te vas sobre, si los dos son socios, ¿es un representante? ¿Sería como un representante más de esta persona moral? Sí, pero por supuesto que el socio que no incurrió en ningún delito puede denunciar, claro, igual. Por supuesto que sí. Okay. Precisamente en representación de la empresa, porque él también es parte de la empresa que fue defraudada. Sí. Okay. ¿Cómo podemos prevenirnos de un fraude? Caray. Pues hay que tener puras buenas amistades. Es muy complicado poder prevenirlo. Siempre, protegerse con algún documento, con firmas, con promesas de pago, etcétera. También en las promesas de pago se puede dar el fraude. ¡Qué caray! Si tú expides, por ejemplo, un documento nominativo en donde te comprometes, por ejemplo, te pido dinero prestado, me prestas, te firmo, oye, te voy a pagar, te firmo, ¿no? Si yo sé que no cuento con y que no voy a contar con las cantidades necesarias para cubrirte, entonces también puede ser un fraude. Es complicado poder prevenir un fraude, porque el fraude tiene que darse mediante un engaño, y prevenir un engaño es muy complicado. Es muy difícil. Bueno, pues muchísimas gracias, Alma, bienvenida a esta casa. Muchas gracias a todos. Y todo lo que empieza tiene que terminar, así que vamos del otro lado de la casa para despedirnos en forma. Gracias a ti. Mi querida Olguita preciosa, efectivamente despedimos el programa, pero más no.